Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, danos la virtud y la gracia para alabarte y glorificarte. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor Jesús, que me guíes, me ilumines, me santifiques y me permitas servirte siempre. A pesar de mis flaquezas, de mis errores, de mis incoherencias incluso. A pesar de mi falta de testimonio cuando me equivoco, en las debilidades que me acogen. Permíteme servirte, Señor. Dignifícame con tu gracia y tu amor, con tu Espíritu Santo. Y danos el entendimiento de poder leer y practicar lo que leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hemos terminado Lumen Gentium. Y ahora vamos a continuar con la constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. En el párrafo 1. Proemio. El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan, cuando dice: les anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, 2, 3. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre la transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando. Amén. Capítulo 1. La revelación en sí misma. Naturaleza y objeto de la revelación. Párrafo 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1, 9. Mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Efesios 2, 18. Segunda de Pedro 1, 4. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible, Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, habla de los hombres como amigos, movido por su gran amor. Éxodos 33:11, Juan 15:14-15. Y mora con ellos. Baruch 3:38. Para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Eso es a lo que somos llamados nosotros, a que nuestros hechos confirmen las palabras y las palabras hablen de nuestros hechos. La coherencia, al menos en mi caso, que muchas veces me falta. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Mateo 11:27, Juan 1:14-17, Juan 16:17, 1:3, Segunda de Corintios 3:16, 4 y 6, capítulo 4, versículo 6 y Efesios 1:3-14. Preparación de la revelación evangélica. Párrafo 3. Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, Juan 1:3, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, Romanos 1:19-20. Y queriendo abrir
El camino de la salvación sobrenatural se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, Génesis 3:15, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, con la perseverancia en las buenas obras, Romanos 2:6-7. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, Génesis 12:2-3, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. En Cristo culmina la revelación. Párrafo 4. Después de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, Hebreos 1:1-2. Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Juan 1, versículos 1-18. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios, Juan 3:34, y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió, Juan 5:36 y 17:4. Por tanto, Jesucristo, al cual es ver al Padre, ver al cual es el Padre, Juan 14:9, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y su resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros, para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte, y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:14, Tito 2:3. La revelación hay que recibirla con fe. Párrafo 5. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Romanos 16:26, Romanos 1:5, Segunda de Corintios 10:5-6. Miren, mis hermanos, todas estas lecturas la iglesia las pone para que nosotros veamos dónde está diciendo lo que la iglesia está enseñando. A veces vienen los protestantes y nos dicen, mejor lean la Biblia, que empiezan con su argüende. Todo lo que la iglesia enseña lo sostiene en la Biblia y nos dicen dónde lo está sosteniendo. Por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Las verdades reveladas. Párrafo 6. Mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser reconocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana,
lo pueden conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Capítulo 2. Transmisión de la revelación divina. Los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio. Párrafo 7. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, 2 Corintios 1:30, 3:16 y 4:6, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres. Mateo 28:19 al 20, Marcos 16:15. El Evangelio comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio prometido ante los profetas, lo completó Él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente, tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que había recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos, que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación, más para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia. Los apóstoles dejaron como sucesores suyos los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Pero consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concebido el verbo cara a cara, tal como es. Primera de Juan 3:2. Si se fijan, ahorita solo estoy leyendo porque no hay nada que explicar. La iglesia lo está hablando muy bien. No tengo nada que meditar aquí porque pues todo está más claro que ni el agua. La sagrada tradición. Párrafo 8. Así pues, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles. Conserven las tradiciones que han aprendido de la palabra o por escrito, 2 de Tesalonicenses 2:15. La iglesia siempre ha enseñado la tradición y la palabra. El protestante se come 2 de Tesalonicenses 2:15 y solamente hace la palabra, que por cierto, la Biblia, la Biblia, que por cierto fue hecha por la iglesia católica. Qué ironía, ¿no? Y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Judith 3. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y únicamente y aumente su fe. Y de esta forma, la iglesia en su doctrina, en su vida, en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. En las Sagradas Escrituras está todo lo que creemos en la Iglesia Católica. Esta tradición se deriva de los apóstoles. Progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón. Lucas 2, 19 al 51. 19:51. Ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquello que la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, es decir, la iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios.
Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante. Por esta tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Y de esta forma, Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermiso con la esposa de su amado Hijo, y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia. Y por ella el mundo va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Colosenses 3:16. Pues bien, mis hermanos, vemos la riqueza de la iglesia y muchos se van sin conocerla. Pues bien, mis hermanos, primero Dios, continuaremos mañana. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.